Harán unas semanas se publicó el sexto informe de la IPCC y mostró información que para muchos no es una gran sorpresa, que el calentamiento global está de una forma bastante acelerada. Es generalizado, se está intensificando más de lo que inicialmente se había previsto. Como ustedes ven ver aquí en este segundo bullet, yo he puesto con letras azules aquellas zonas o lugares o objetos que tienen que ver con los recursos hídricos. El gran impacto del calentamiento global y de esta crisis climática, porque lo es en los recursos hídricos. Y si estamos hablando de sequías, inundaciones, puede ser demasía o falta de recursos hídricos. Nieve y hielo, obviamente. Zonas costeras y los océanos. Y los vientos tienen mucho que ver aquí, porque originan frentes que mueven monzones o huracanes, que definitivamente tienen impactos en las hidrologías complejas de estos países, ¿no? Esta es una frase interesante que le he tomado casi directamente del informe, que dice que básicamente si no actuamos rápido y a gran escala, ese 1.5, que es el cambio de temperatura promedio preindustrial, 1850, por ahí, a 2 grados va a ser simplemente una ilusión. He tratado de buscarles un gráfico, porque ustedes saben, estas 2 últimas semanas hemos recibido un tsunami de información realmente. Y al final, ustedes saben, mientras más información origina confusión, e información que tampoco no es correcta, o con supuestos que pueden ser algunos demasiado extremos. Entonces, he buscado algo que podría brevemente ver cómo anda este asunto del calentamiento global. Por acá, por estas fechas, dicho sea de paso, esta es en la escala de las Is, tenemos las emisiones globales en CO2, en gigatoneladas de CO2 equivalente. O sea, de todos los gases invernaderos de efecto invernadero, ¿no? Que para mí son 5, siguiendo la EPA, para algunos son 10, etcétera, etcétera, depende de cómo uno los agrupe. Los hemos convertido, o se han convertido en CO2, que es uno de ellos, obviamente, equivalente, ¿no? Por año. Entonces, aquí tenemos en las ejes de las X, tenemos el tiempo. Nos encontramos, obviamente, más o menos por acá. Espero que ustedes vean mi puntero. Todo lo que está en negrito o negrita es histórico. Ahora, aquí ha habido, obviamente, este gráfico no es muy sencillo, ha habido un pequeño bajón debido a la pandemia, debido a esas emisiones. Pero lo más importante es que esto que ustedes ven en verde es el objetivo al año 2100. El 1.5 grados centígrados. O sea, tenemos que dejar de producir o tener producción neta de CO2 equivalente de tal forma de llegar a este punto. Se ha visto durante la cumbre del COP26 que este escenario es cada vez más lejano. Los hemos visto con los grandes emisores, los grandes países emisores, que muchos de ellos están dando propuestas que no van a ser posibles cumplir con este gran objetivo. Entonces hay un escenario que se llama ahora el escenario optimista, que es 1.8. Hay otro en la cual, que es más o menos el 2.1, en la cual están, disculpen que está esto en inglés, ¿no? Que están las promesas y los objetivos de ciertos países en cumplir con estos grandes objetivos, ¿no? 2.1. Simplemente con poner objetivos se cree que va a llegar alrededor de 2.4, y simplemente con tener políticas y ciertas actividades en este rango catastrófico, obviamente. Para hacerles mención que en este momento se debe estar publicando
muy pronto se va a publicar el informe final de esta sesión, en la cual dice que más o menos desde el comienzo de la era preindustrial hasta ahora hemos calentado en promedio 1.1. Algunos dicen 1.2, otros dicen 1.3. Bueno, pues dense cuenta que si fuera esa cantidad se duplicara, porque este es el doble, ustedes pueden ver, leyendo las noticias en sus mismos ambientes donde viven, los efectos del cambio climático. Ahora, no todos estos efectos del cambio climático son antropomórficos, creados por los humanos. Hay una cantidad que se cree que es pequeña, que se debe simplemente al cambio de la Tierra, que se calienta y se enfría durante el tiempo, ¿no? Este es un gráfico que me van a disculpar, tal vez es difícil leerlo, pero se lo voy a explicar. Este es el inventario nacional del Perú, obviamente, de los gases de efecto de invernadero al 2016. Fue recientemente publicado. Lo que muestra es algo que realmente no es una sorpresa porque está en todas partes del mundo, que el gran productor de estos gases de invernadero es la agricultura, la silvicultura y estos otros usos de la tierra. Y cuando vamos a los detalles vemos claramente en qué están divididos. Otros usos, por ejemplo, está energía. Pero energía no es solamente generación de energía. Por ejemplo, en el Perú es el 8%. Un panelista acertadamente dijo que estaba alrededor del 9%. Debe estar entre 8,5% en la generación de energía. Realmente el Perú, en la generación de electricidad, llamémoslo así, específicamente, es un país que está en proceso de tener una cadena realmente, yo lo diría relativamente libre. En el sector minero se encuentra en este gran paquete. El sector transporte, como ustedes pueden ver, 10%. Obviamente aquí no se tomaron todos los gases. Este es un trabajo magnánimo. Yo realmente felicito al MINAM que ha hecho este estudio. Se tomaron 3 de los 3 gases más importantes y esta es la cantidad de gases en gigagramos de CO2 equivalente. En general, el Perú emite menos del 1% global. Miren, hablando de alternativas, yo veo que hay 2 grandes alternativas. Una de ellas son las alternativas tecnológicas innovadoras que estoy seguro que los otros panelistas lo van a discutir. Y este es un trabajo muy interesante hecho por McKinsey, en la cual escogen 5 grandes áreas. 5 grandes áreas. La primera es electrificación, en la que incluye electrificación de vehículos, baterías, etcétera, etcétera. La segunda es agricultura. La tercera es todo lo que tiene que ver con electricidad. La cuarta, hidrógeno. Y la última, de captura de carbón. O sea, esos equipos, esas máquinas que capturan el carbón y lo usan para ser reinyectado generalmente en el subsuelo, con la esperanza de que estos se van a solidificar, ¿no? Y se va a convertir, el carbono va a estar convertido en algo así como una roca. En fin, viendo los niveles de inversiones, que son cifras realmente altísimas, McKinsey dice que se tiene que invertir $2 trillones. 2 trillones de dólares en Estados Unidos es el equivalente de $2 billones en el Perú. Cada año, hasta, ustedes lo pueden ver en esta presentación, hasta el 2025, y piensa que pueden reducir todas estas emisiones en 40% en el año 2050. Entonces, es interesante ver el grado de eficacia de estas acciones. Por ejemplo, la más difícil es esta. Miren, se está invirtiendo aquí casi el doble que en agricultura, y estas bolitas que ustedes ven acá, cada una es una gigatonelada en reducción. O sea, metemos, digamos, 500 billones de dólares al año y solamente reducimos 10 gigatoneladas. Acá metemos pues tal vez 3/4 partes o la mitad y obtenemos 5. Este mercado es mucho menor. El hidrógeno, un gran potencial, pero de todas maneras es menor.
Y este de carbón natural, de captura de carbono, es el más interesante, pero el menos desarrollado. Entonces, digamos que podemos usar lo que dice McKinsey, simplemente para hacer un juego de números. Aquí hay 25.3, y permítanme regresar en este gráfico. Digamos, por ejemplo, que el mundo decida tomar esta línea azul que ustedes ven acá. La línea azul que ustedes ven acá. Que se va a llegar al 2.1, que es un valor bastante alto. Entonces, más o menos en 2050, digamos que estemos en 31. Le reducimos 25, todavía nos queda como 15 gigatoneladas al año. Bueno, ¿qué podemos hacer? Hay una área muy interesante, que son las áreas, las alternativas financieras. Estas alternativas financieras no solamente financian, valga la redundancia, estos proyectos, sino que pueden atraer fondos para crear una serie de bonos. O sea, se pone un precio del carbón, un país que ya se está haciendo, por ejemplo, en África, Gabón lo está haciendo, ¿no? Ha empezado a recibir dinero de donantes por la cual ellos se han comprometido y lo están haciendo en reducir carbono. Esta es una tremenda herramienta, pero también estamos todavía en grado incipiente. He leído que, por ejemplo, que la IFC está fuertemente activa, especialmente con estos bonos azules. Acaban de soltar, y lo digo así de una forma tal vez no muy correcta, acaban de poner a disposición de la comunidad las guías de cómo deben ser estos bonos para recibir comentarios. Eso indica claramente que todavía recién estamos haciendo. Hay iniciativas interesantes, hay empresas, por ejemplo, italianas de electricidad que han usado estos mecanismos para reducir carbono. Yo creo que paro ahí, Rafaela, diciendo simplemente una frase de este famoso economista que estuvo hace poco en el COP26, dice que realmente dice lo que debe decirse, ¿no? Que ha habido mucha conversación, muchos viajes de avión, que dicho de paso han originado cantidades muy altas de emisiones para llegar a Escocia, pero ningún país en este momento tiene los mecanismos en el corto plazo. Todos están en el largo plazo. Todos dicen en el año 2050, no, 2060 o 2070 en el caso de China. Creo que vale la frase para terminar de un famoso economista que al recibir el Premio Nobel de Economía, ustedes saben, los economistas hablamos, yo me considero uno de ellos, hablamos mucho del largo plazo. En el largo plazo, ¿no? El costo marginal va a ser esto, el costo fijo, el costo variable va a ser el costo fijo, etcétera, etcétera. Bueno, este economista al recibir el gran premio Nobel dijo, pero en el largo plazo también todos estamos muertos. Entonces, el corto plazo, que es en 20 años, 15, 20, 30 años, es muy importante.